Bueno, buenas tardes. En principio les agradecemos la presencia, que hayan tomado su tiempo para asistir a esta propuesta de las Jornadas de Electrónica Sustentable. En esta oportunidad, esta segunda charla, Introducción al Diagnóstico por Imágenes, que van a disertar el magíster Edgardo Porral, magíster en Ingeniería Biomédica de la Universidad Favaloro, docente de nuestra casa de la materia Física Electrónica, investigador del Laboratorio de Tecnología Biomédica, y el ingeniero Gerardo Bataglia, también docente de nuestra casa, investigador del Laboratorio de Tecnología Biomédica. En principio les agradezco, siempre están dispuestos a generar este tipo de actividades cuando el departamento lo propone. Les voy a pedir a los presentes si pueden silenciar los micrófonos para tener mejor calidad en la presentación. Y luego que los disertantes finalicen, abrimos una rueda de preguntas. Si lo quieren hacer vía chat, vamos a actuar como moderadores. Si no, lo pueden hacer también en forma oral. Bueno, vinimos a escuchar a Edgardo y a Gerardo, así que les doy la palabra y que comiencen con su exposición. Bueno, buenas tardes noches a todos. Buenas noches, buenas tardes. Buenas tardes, sí. La idea era dar una pequeña introducción a lo que es el tema del diagnóstico por imagen. Y pensamos un temario con Gerardo al principio que era demasiado extenso. Dijimos, bueno, vamos a hablar de imágenes y entonces rayos X, tomografía computada, resonancia magnética, metamos ultrasonido, PET. Después cuando vimos, se fue engrosando, digamos, la charla y la idea fue acotarla un poco. Entonces, vamos a hablar un poco de lo que es los rayos X, tomografía computada y resonancia magnética. Los otros dos temas, si bien vamos a hablar en una diapositiva, en un slide, muy brevemente, la idea es hacerlo para, digamos, una reunión posterior. Ricardo, ¿algo más? No, está claro que, digamos, los temas son muy extensos y es preferible ser concretos con los más destacados, ¿no? Para hablar primero de lo que son los rayos X, digamos, es una de las diagnósticos por imagen más conocidos, ¿está bien? Y que por ahí, y que está más al alcance de la mano. ¿Quién no se habrá hecho alguna vez una radiografía? Generalmente algún accidente tuvo, alguna fractura o algún diagnóstico de algún problema físico siempre tuvo, y generalmente se pide para un estudio prelaboral o cualquier tipo de estudio médico así, de inicio de alguna actividad, y es bastante común. Tiene su antigüedad, digamos, data de fines del siglo XIX, que lo descubrió Röntgen, y estas son imágenes más que nada, digamos, decorativas, digamos, para darle un poco de marco a lo que es el tema de los rayos X. La que está en la mano de ahí no es la mano de Röntgen, es la mano de la esposa de él, y ahí se ve su anillo de compromiso en una imagen de radiografía. En esa época, obviamente, Röntgen no conocía los riesgos que estaba teniendo al estar expuesto a la radiación que estaba recibiendo, entonces no pasaba como ahora, cuando uno va a hacer una radiografía, el operador se encuentra alejado en un salón aparte, sino que estaba ahí directamente recibiendo la radiación de rayos X, mirando también al paciente. ¿Está bien? ¿Por qué hablamos de riesgo? Los rayos X, calculo que la mayoría por ahí lo conocen o no, son una radiación y forman parte del espectro electromagnético. Las radiaciones generalmente están separadas en dos grandes grupos, digamos, las radiaciones que son no ionizantes y las radiaciones ionizantes. ¿Cuál es el problema de las radiaciones ionizantes? Bien, esto, digamos, es un tema colateral a lo que son las radiografías. Las radiaciones ionizantes, si ustedes ven las longitudes de onda de las mismas, están en el entorno o están dentro del mismo tamaño relativo con las cadenas de ADN. ¿Y cuál es el problema? Que al poder ionizar estas moléculas de ADN o moléculas de agua, pueden llegar a tener inconvenientes, pueden generar inconvenientes genéticos. Cuando nosotros vemos que una radiación ionizante puede generar problemas, esta puede traer, digamos, si los podemos separar en dos tipos de grandes problemas. Un
un problema puede ser estocástico, digamos, no es determinístico. Uno puede recibir moderadas dosis de radiación y el daño que va recibiendo es acumulativo. Y lo que genera es probabilidad de que uno, por ejemplo, genere un cáncer. No solo esto pasa con rayos X, con rayos gamma, con fuentes, digamos, no naturales. Lo mismo pasa, el ejemplo más claro es la luz solar. Si uno toma sol durante toda su vida, expuesto, sin protector, va a estar recibiendo pequeñas dosis de rayos ultravioleta. Y esas dosis de rayos ultravioleta se van acumulando, y no es que por eso va a tener cáncer de piel o algún tipo de cáncer. Lo que genera es mayor probabilidad, a mayor cantidad de exposición y dosis y tiempo, digamos, de recibir esa dosis, de poder tener un problema de cáncer de piel. ¿Cuál es el otro tipo de daño? El daño determinístico, digamos. Cuando uno supera una cantidad de dosis, supongamos uno está al sol 3 horas al mediodía sin protector, ya los daños son inmediatos, y uno se quema directamente y puede sufrir daños de quemaduras, lastimaduras, directamente. Entonces, hay dosis que generan ese daño inmediatamente y hay dosis que son acumulativas y que aumentan la probabilidad de tener un problema a futuro. Lo mismo pasa con los rayos X y todo tipo de radiaciones que son no naturales. Cuando hablamos de la parte de comunicaciones, telefonía móvil, torres de AM, FM, son los que se llaman radiaciones no ionizantes. Y no hay todavía un aval científico que diga que generan un riesgo, digamos, y que esté ligado ese riesgo directamente al uso de estas radiaciones no ionizantes. Sí hay algunos riesgos con, por ejemplo, elevación de la temperatura. Por ejemplo, el caso que se ve bien es en el microondas, digamos. El uso de celulares no está directamente relacionado, sí puede generar algún riesgo a futuro, pero en el excesivo uso de ese tipo de ondas y con potencias muy elevadas. ¿Saben? Por eso el quiebre acá en las radiaciones ionizantes y no ionizantes es bastante importante. ¿Saben? Los rayos X pertenecen a este tipo de radiaciones ionizantes. Están los rayos X suaves o blandos y los rayos X fuertes o duros, que son los de mayor energía y mayor frecuencia. ¿Cómo es que genera una imagen en 2D, en el caso de la radiografía, con estos rayos X? Los rayos X atraviesan el tejido, tejidos blandos, las grasas, la sangre, los distintos tejidos y, por ejemplo, los huesos. Pero cada tejido tiene una atenuación distinta, y hay una escala que se mide en Hounsfield que me dice cuánto atenúa, ¿está bien?, cada tipo distinto de tejido y de huesos de ese rayos X. Midiendo eso, llevándolo a una escala de grises, se puede hacer una imagen con la atenuación acumulativa de estos tejidos. Y esto, recuérdenlo, porque después cuando hablemos de tomografía computada, vamos a retomar un poco con el concepto este de atenuación de los distintos tejidos. Si ven más abajo, hay como un pequeño zoom. Eso se le llama ventana. En principio la ventana se utiliza para poder diferenciar distintos tejidos más puntuales. Por ejemplo, si uno quiere ver los tejidos blandos, es como que abre la escala y se posa solo en ese rango de entre menos 100 y 100. Entonces ahí uno puede ver y apreciar con mayor precisión los tejidos blandos. En cambio, si uno solo quiere ver los huesos, corre esa ventana y se va a poner en el orden de los 3000, en ese rango, y ahí va a poder ver solo fuertemente la estructura ósea. Eso sirve para poder, depende qué es lo que uno quiera ver, y con qué definición quiere ver cada cosa. ¿Cómo se generan los rayos X? Bueno, los que cursaron física electrónica hace poquito, o estos años, ya lo deben tener un poco más fresco. Hay dos tipos de generaciones de rayos X. Una es la generación por frenado, y otra es la generación de rayos X característicos, que aparte de utilizarse en las radiografías, tiene otras aplicaciones. Vamos a tratar de ver, a ver, voy a salir de pantalla completa, una pequeña animación. ¿La están pudiendo ver, visualizar la animación? Bueno. Sí. Cuando hablamos de
la radiación por frenado, lo que se genera es, hay un electrón, ese electrón está acelerado por una alta tensión, una diferencia de tensión elevada del orden de los kilovolts, 10, 15, 20 kilovolts, en ese orden, y lo que hace es, al interactuar con el blanco, el núcleo de ese blanco, lo que va a hacer es desviar ese electrón. Y al desviar ese electrón va a cambiar la energía cinética que tenía ese electrón. El delta E de esa energía cinética del electrón va a generar esos fotones de rayos X de espectro continuo. Distinto es cuando se generan los espectros característicos. Cuando uno genera rayos X por espectro característico, el electrón va a interactuar con un electrón del orbital del blanco y lo va a sacar de su órbita natural. Cuando otro electrón de una orbital de energía superior ocupa ese lugar, ahí emite un fotón, de una frecuencia determinada, ¿también? Una longitud de onda determinada. ¿Cuál es la diferencia principal? El continuo se distribuye, como el nombre lo dice, o de frenado, de forma continua en el espectro, y el característico se ve como pequeños picos de frecuencias o longitudes de onda determinadas. ¿Saben? Volvemos a la presentación. ¿Qué pasa? Cuando uno, tiene una presentación de rayos X, una radiografía, se aprovechan los dos tipos de radiaciones. ¿Saben? ¿Cómo funciona un equipo? Así muy rápidamente, un equipo de rayos X tiene un blanco, ¿no? Ya está en inglés, target, un tubo de rayos X que genera ese haz de fotones, los rayos X obviamente son fotones, atraviesan la muestra que uno quiere ver de esta manera, y generalmente, actualmente, la mayoría de las radiografías son digitales. Anteriormente había una película fotográfica que tenía todo un proceso de revelado similar al de una fotografía, pero ahora en la actualidad la mayoría funcionan con una matriz, un array de fotodiodos, que lo que capturan no son directamente los fotones de rayos X, sino que en el medio pasan por una etapa que transforma esos fotones de rayos X a fotones de luz visible. Es esta capa, es esta capa que se ve en el medio. Entonces, hay un cambio de la longitud de onda de los fotones, y luego sí pasa a ese array de fotodiodos que nuevamente se vuelve a capturar por medio de ADC y va a todo un postprocesado digital, que después, bueno, hay distintas formas, hay distintos protocolos para guardar esta información, y después se pasa a los distintos, por medio de vías, también acá se utilizan las telecomunicaciones, en el mismo centro de salud o a pacientes distantes, se envía un archivo digitalizado de lo que es la radiografía. La radiografía es una de las aplicaciones que tienen los rayos X. Otra que puede utilizarse es la fluoroscopía. En este caso se ve, por ejemplo, el sistema coronario, la circulación, las arterias coronarias, en donde se le inyectó algún tipo de radiopaco, un material radiopaco, para poder ver si, por ejemplo, hay algún aneurisma o alguna arteria que está bloqueada, tapada, o que hay algún problema en alguna parte del sistema circulatorio cardiovascular. Este tipo de fluoroscopía o videoradiografía se puede utilizar también para alojar, por ejemplo, electrodos de distintos equipos biomédicos, como es un desfibrilador implantable o algún tipo, por ejemplo, ubicar un stent. ¿Está bien? Entonces se puede ver en vivo durante más tiempo, pero las dosis son más pequeñas de emisión de rayos X. ¿Está bien? Porque como dijimos antes, al ser radiaciones ionizantes, generan riesgo a la salud del paciente. Y esto es un detalle de color, que voy a ver de leer el chat. Si los de la cursada de física electrónica no pueden, digamos, participar, si alguno descubre cuál es la aplicación de los rayos X en este slide. Pueden abrir micrófonos o chatear. ¿Nadie? No, ni la menor idea, Edgardo. La imagen tiene unos cuantos años, ¿está bien? Digamos, cuando comenzaba a conocerse el uso de los rayos X. Le doy una pista. En esta época todavía no se conocían los riesgos que tenían las radiaciones ionizantes, todavía no se habían estudiado en profundidad. Bueno,
lo que está haciendo esta señorita es, se está probando zapatos. ¿Bien? Entonces, para ver si el zapato le queda cómodo y le queda bien, tenían estas radiografías, esta especie de máquina de radiografía de baja potencia, y podía ver si tenía mucho espacio el pie, si le quedaba cómodo. Entonces, antes de comprar el zapato, esos equipos estaban instalados en las zapaterías. Imagínense ahora que van a la zapatería y encuentran un equipo radiactivo o un equipo de rayos X en el medio de las zapaterías. Hasta que no se conoció los riesgos que generaba las dosis innecesarias de rayos X, eso se utilizó. Después, obviamente, se descartó. Ahora, nosotros tenemos la radiografía, que es una imagen en 2D. ¿Qué pasa? Nosotros queremos realizar una imagen de un volumen o un cuerpo, o tener lo que serían tomos. La palabra tomografía viene de tomos, que son cortes. Por ejemplo, cuando uno recibe una enciclopedia, bueno, ahora cada vez menos, ¿no? Una enciclopedia que era muy larga, ¿no? Recibía tomos, distintos tomos de la enciclopedia, eran cortes, como fracciones de un todo. Ahí está el PAN, hecho una tomografía. Cuando uno realiza una tomografía de un paciente, lo que realiza son cortes. En principio, las tomografías o la tomografía computada tenía el nombre de tomografía axial computada. Con el tiempo dejó de llamarse tomografía axial computada, aunque algunos todavía le siguen diciendo tomografía axial computada, y lleva el nombre solo de tomografía computada. ¿Por qué? Cuando empezó todo el desarrollo de la tomografía, los únicos cortes que eran permitidos realizar, los únicos que se podían realizar con este equipo, eran cortes axiales. Acá se ve en amarillo lo que es un corte axial. O sea, los médicos le ponen nombre más complejo a lo que los ingenieros le ponemos X y Z, digamos, ellos le ponen un nombre distinto para complicar la vida, pero en realidad es un corte, si tomaríamos los ejes, en el eje Y sería de nuestro sujeto de prueba, o Z, depende de cómo tomemos los ejes. ¿Qué pasa? Si uno quiere hacer un corte coronal, sería mirando al paciente de frente, cortando, digamos, la cabeza en la mitad, lo que sería acá el corte rosado. Ahora, si quiere hacer un corte sagital, sería atravesándolo, por ejemplo, por la nariz. ¿Saben? Estos cortes se pueden mover, obviamente, en todo el volumen del cuerpo de la persona o de lo que esté estudiando. ¿Saben? Entonces, en principio, solo se podrían hacer tomografías axiales. Con el uso de la tecnología posterior, que después vamos a ver un poquito, no mucho, de cómo es el postprocesado digital de las imágenes, se pueden realizar reconstrucciones en los tres ejes, tanto axial, coronal como sagital. Esto a grandes rasgos es lo que sería un equipo de tomografía computada, digamos, desarmado, sacando la carcasa. Cuando uno generalmente lo ve, ahí tiene una cobertura de plástico, ¿bien? O algún tipo de protección también para que los rayos X no se disipen. Pero en sí, básicamente es un tubo de rayos X, que puede tener distintas características, vamos a ir viendo, dependiendo de la generación, qué característica puede tener, y un detector o un array de detectores de esos rayos X. Ahora, esto es muy básico, pero para que tengan una idea de cómo se puede hacer una reconstrucción de una imagen. Los que cursaron por ahí dibujo técnico en la secundaria, o alguna materia de la facultad de dibujo técnico, vieron cómo se realiza de un volumen, de una superficie, digamos, una figura, las distintas proyecciones que me pueden dar una idea de cómo es ese volumen. Imagínense acá que yo tengo un cilindro con dos densidades distintas, por ejemplo, este podría ser una parte de un brazo, con tejido blando y el hueso en el medio, supongamos, y yo emito rayos X y lo que logro es tener una proyección en un plano. Entonces, no me acerco demasiado a la imagen real que tendría del objeto. Si yo voy aumentando la cantidad de proyecciones en distintos ángulos, ven que yo voy obteniendo una imagen más parecida. Si yo tuviera, por ejemplo, exagerando, ¿no? 360 proyecciones, voy a tener una imagen casi idéntica a la realidad. Esto es muy por encima, no nos podemos profundizar, tenemos media hora nada más, muy por encima cómo se puede generar una imagen haciendo distintas proyecciones, ¿está bien?, de esa imagen con distintos ángulos. Pero acá estamos teniendo una imagen en el plano. ¿ven?
Y en la tomografía lo que tenemos es el volumen, vamos a hacer distintos cortes en el volumen del paciente, o de la muestra que queremos caracterizar. ¿Cómo logramos hacer eso? Hay distintas generaciones, distintos tipos, pero en general lo que hace es rotar el tubo de rayos X y los detectores de distintas formas, ahora lo va a ver, e ir avanzando de una forma espiral o helicoidal. Entonces, con ese avance helicoidal lo que va logrando es ir haciendo distintos cortes en las distintas partes del sujeto o paciente. Y acá tenemos un concepto por ahí no lo vieron demasiado, o que no lo sintieron nombrar. Cuando uno habla en 2D, cuando ve una imagen en 2D, va a referirse al punto o la mínima expresión como un píxel. Ahora, si nosotros estamos haciendo una reconstrucción volumétrica, el píxel pasa a tomar el nombre de voxel. Es un pequeño volumen, que es el mínimo que puedo diferenciar con la técnica que yo tengo. En el gráfico de la izquierda se ve una matriz, por ejemplo, de 512 por 512 y un determinado espesor. Uno podría tener la tentación de decir que hacer ese espesor lo más chico posible para poder tener la mayor definición. ¿Qué pasa? Hay un juego de dos variables. El tiempo que demoro en hacer la tomografía y los movimientos del paciente. Si, por ejemplo, uno está haciendo una tomografía de un tórax, el paciente está respirando y se está moviendo. Ese movimiento del paciente me va a generar distorsiones en la imagen, que después por postprocesado se pueden llegar a mejorar. Si yo me muevo muy de a poquito y hago muchos cortes, voy a tener mucha definición en el eje en los que hago los cortes, pero en el eje que se está moviendo el paciente voy a tener un poco de ruido. Me va a afectar a la imagen. Entonces hay un compromiso ahí entre la velocidad de avance del tubo de rayos X y los detectores y el movimiento del paciente. Como les decía antes, hay distintas técnicas, digamos. La primera generación, el tubo de rayos X era colimado, era muy fino, y el detector era un solo detector simple. Entonces, tenía que hacer dos tipos de movimiento para poder barrer, ¿no?, toda la circunferencia de la muestra del paciente. Primero moverse, trasladarse, y luego rotar. Entonces, hacía una traslación, hacía una rotación, una traslación, una rotación. Esto generaba tiempos de alrededor de 5 minutos, 6 minutos o más, dependiendo de qué parte, ¿no?, del cuerpo tenía que hacer la tomografía. Y recibía el paciente mucha radiación de rayos X que vimos que es nociva. La segunda generación tuvo una mejora. En vez de tener un haz puntual y paralelo, lo que tenía es un haz que tenía un cono, una especie de barrido. En el mismo tubo de rayos X generaba este haz con un determinado ángulo y un array de detectores. ¿Qué lograba con eso? Tener que trasladarse, pero menos tiempo. Esto ya bajó a 1 minuto aproximadamente, o 2 minutos, el tiempo en la segunda generación, porque abarcaba mayor superficie en el mismo tiempo. ¿Qué tiene de desventaja esto? Obviamente tiene mayor cantidad de detectores, mayor probabilidad de falla y mayor costo. Pero bueno, las ventajas a nivel médico clínico eran mucho mayores a los costos que tenía este tipo de procesos. La tercera generación ya tenemos un tubo con un cono mayor, digamos, la apertura de los rayos X es mayor, y el array también es más grande. Y acá giran, ¿está bien?, el tubo y el detector giran a la par. Esto ya bajó al orden de los 10, 12, 15 segundos, bastante, la duración de lo que es la tomografía computada. Y el último paso, lo que logran es una circunferencia, digamos, los 360 grados de detectores, un gran número de detectores, y lo único que se movía en la cuarta generación era el tubo de rayos X, que también tenía ese abanico, digamos, que se abría en un ángulo determinado. Esto ya bajó a los 10, 12 segundos, bastante bajo el tiempo, y la dosis son también menores. ¿Qué es lo que se busca siempre cuando uno tiene que utilizar una radiación ionizante? Es que el daño sea el menor posible. ¿Cómo se hace eso? Bajando la cantidad de la dosis y el tiempo de exposición. Hay una quinta generación que son muy costosas, que en realidad de tener
tienen fijo el array de detectores y tienen una cantidad n números de fuentes de rayos X. ¿Qué pasa? Eso consume demasiado y los costos de mantenimiento también son muy elevados y los tiempos, si bien se reducen, no son tanto lo que se reduce comparado con los costos que tiene. Entonces la quinta generación medio que quedó trunca. ¿Eh? Hay una sexta generación que es la que, digamos, actualmente está en desarrollo. ¿Qué pasa? Yo al principio no había puesto demasiado de la historia. Hablando con Gerardo, dijimos, sí, por ahí es importante tomar un poco de la historia de lo que son las tomografías computadas. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que llama la atención de esto? En 1917, Radon, un matemático, descubre todo el principio matemático y el basamento matemático de lo que es la reconstrucción de una imagen a partir de sus proyecciones. Es un estudio de matemática básica, digamos. No se sabía, no lo estudió con una determinada aplicación para nada. Él pensó el método y el basamento matemático solamente para generar la reconstrucción. De ahí pasaron 50 años hasta que en 1960 un doctor, un neurólogo y psiquiatra también, que utilizaba los rayos X, pensó algo de ver cómo se puede generar una imagen del cerebro. La primera, digamos, aplicación a la tomografía, el primer intento de uso clínico fue en el cerebro. También ya ahí pasaron del 17 al 60 sin que un conocimiento matemático haya tenido un uso aplicado en algo. En el 63, Cormack, un físico, desarrolló experimentalmente el concepto, digamos, hizo los primeros prototipos experimentales, utilizando el concepto matemático de Radon. Y llegó en el 67 un ingeniero para desarrollar un prototipo funcional. En ese año ya se generó un prototipo que funcionaba, se podía usar, y se empezó a utilizar a nivel experimental, obvio en conjunto, lo que sería una tecnología nuevamente convergente. Y ahí se vio cómo los distintos conocimientos y los distintos ámbitos se juntaban, se reunían en un problema y le buscaban una solución a algo que todavía no tenía solución. El matemático que 50 años atrás pensó algo abstracto, el físico y el médico que encontraron alguna posible aplicación, y el ingeniero, que trabajaba en la EMI, en la discográfica, un dato de color, que desarrolló el prototipo. Y hay algo llamativo. En 1979 recibieron un ingeniero y un físico el Premio Nobel de Medicina. ¿Está bien? O sea que cuando nosotros por ahí muchas veces decimos, ¿y para qué estudiamos matemática, análisis 1, álgebra? ¿Para qué estudiamos física 1, física 2, física electrónica? Porque al fin y al cabo, estas materias básicas pueden llegar a tener en el futuro alguna aplicación tecnológica que nosotros como ingenieros tenemos el trabajo de bajarlo a la tierra y de llevar un aparato que revolucionó la medicina. Literalmente. De esto, digamos, no vamos a hablar demasiado porque esto sería, solo de estas técnicas de reconstrucción, daría para una clase de 2 o 3 horas. Vamos a nombrar algunas. La primera transformada es la de Radon, que utiliza el concepto matemático que él descubrió, por eso lleva su nombre. Hay otro tipo de reconstrucción que es una reconstrucción iterativa. Hay otra que usa el teorema de Fourier, una aplicación del teorema de Fourier que se ve en teoría de circuito, en análisis de señales y sistemas, como una de las aplicaciones que ustedes ven para analizar el espectro. Y otra, retroproyectón filtrada, que se llama, que utiliza todo lo que es la parte de filtros digitales. Cuando uno lo lleva a la práctica, todos estos tipos de transformadas y reconstrucción, al final se terminan, ahora en la actualidad, llevando al campo de lo que es el DCP. Por eso el DCP es una rama muy importante de la ingeniería electrónica en la actualidad. Creo que es una de las materias de las optativas que realmente tienen cada vez más aplicación en la parte médica y en la ingeniería en general, lo que es procesamiento digital de señales. Ahora, la tomografía computada tiene algunos primos, algunas aplicaciones específicas. Una es la tomografía contrastada. Esta tiene algunas aplicaciones específicas. En lo que se ve acá es el estómago, que está en blanco. Pero ustedes piensan, el estómago es un tejido blando.
el estómago o está lleno de comida, o de jugos gástricos, o está vacío, tiene aire. Y si recuerdan, en la escala de grises, lo que se veía blanco generalmente eran los huesos o los tejidos duros. Entonces, ¿cómo se logra esto, que se vea blanco, un mayor contraste en el estómago? Se ingiere algún tipo de sustancia, por ejemplo, bario, que es radioopaco. ¿Para qué se utiliza esto? Para ver si, por ejemplo, hay algún problema en el estómago, en el intestino, tiene alguna pérdida, tiene por ahí alguna enfermedad específica, y que se está perdiendo este líquido, y se puede ver en la imagen, en la tomografía contrastada, algo, digamos, que no se podría ver en una tomografía común. Otra aplicación que tiene la tomografía computada es lo que sería la tomografía en 3D. Esto sí es puramente postproceso matemático. ¿Por qué? Uno toma las distintas proyecciones, los distintos cortes, y mediante postprocesado matemático uno puede lograr, uniendo esas distintas capas, una imagen tridimensional. Es más, actualmente se pueden hacer tomografías computadas en 3D y con movimiento en tiempo real. Uno puede ver en tiempo real al paciente movimiento, giro, o puede, luego de tener la tomografía realizada, agarrar con controles en una plataforma desarrollada para eso y mover y tener distintas visiones, distintas vistas de los cortes del paciente. Y hasta acá llegamos con tomografía computada. Ahora lo dejamos con Gerardo, que va a hablar de lo que es la resonancia magnética. Bueno, sí, vamos a hacer un poco un resumen, agrupar así un poco el tema, y vamos a hablar un poco de la historia, de los principios físicos y de lo que es el sistema de resonancia magnética. A ver, poné la otra. Ahí está. Bueno, esto empezó, digamos, fue descubierto el fenómeno de resonancia por Rabi en 1938, y después, bueno, fue en 1946, Felix Bloch y Edward Purcell refinaron la técnica aplicando transformada de Fourier. Pero ellos pudieron hacer también todo este trabajo gracias a un físico matemático irlandés de principio del siglo XX que habló y describió, digamos, lo que es la precesión de los átomos, de los núcleos atómicos inmersos en un campo magnético, ¿no? Realmente fue clave, digamos, el trabajo matemático para, digamos, poder entender, poder desarrollar todo el tema de lo que es hoy la resonancia. Luego de ellos vinieron muchas otras personas, muchos científicos que, digamos, fueron aportando mediante, digamos, el avance de la tecnología, de la computación y todo eso, para poder, digamos, llegar hoy a lo que son realmente estas maravillas que son los resonadores, ¿no? Bueno, para comenzar, digamos, bueno, los dibujos o la presentación, digamos, la vamos a hacer muy esquemático porque digamos, el tema es bastante áspero a veces, podríamos decir, ¿no? Pero pensemos en principio en un átomo sencillo, por ejemplo, digamos, un átomo de hidrógeno, en la que tenemos un núcleo con un protón y un electrón orbitando. Ellos, así como están en su seno, en el seno del material, del gas, están moviéndose con su spin y generando lo que se llama un momento angular, ¿sí? Entonces, ese momento angular lo podemos representar con un vector, ¿sí? Y para el caso del electrón tenemos un vector debido a su propio spin
y un vector, un momento angular debido a su órbita respecto del protón. Y el protón también tiene su momento angular. Pensemos también que, digamos, no perdamos de vista, vamos a hablar más del protón, vamos a hablar, ¿por qué? Porque el protón es 1800 veces más masivo que el electrón, ¿no? Entonces tiene como más protagonismo. Bueno, ¿qué pasa con, digamos, una población de protones o de núcleos de protones que están, digamos, dispersos? Cuando les aplicamos un campo magnético, muchos se orientan a favor de ese campo magnético y una minoría se orienta en contra de ese campo magnético. ¿Qué sucede? Se establece de esta forma, digamos, una diferencia de energía, ¿sí? Esa diferencia de energía está dada por la intensidad de ese campo magnético, la constante de Planck, una constante propia de cada elemento, que se llama una constante gamma, constante giromagnética, y después la energía necesaria para poder volcar o subir o poner a los electrones que están a favor en contra del campo magnético, la podemos lograr a partir de el aporte de la energía de un fotón, ¿sí? Esa energía, ese pulso va a tener, digamos, una energía que tiene que ver con su frecuencia por la constante de Planck, ¿no? Esto, bueno, ya lo conocemos, ya lo hemos visto en mucha bibliografía, en muchos temas. Bueno, a ver el otro. Bueno, ¿qué sucede cuando, digamos, exponemos a un protón, a un núcleo, ¿sí? en un campo magnético externo constante? Bueno, sucede lo que en realidad no lo describí al principio, pero sucede lo que el fenómeno de la frecuencia del Larmor, que fue este matemático irlandés que describió el tema de la precesión. Justamente eso es lo que sucede, empiezan a precesar todos los núcleos de protones. También precesa el electrón, ¿no? Pero bueno, más importante estábamos diciendo que va a ser el aporte de los protones. Fíjense, esto toma, digamos, un determinado ángulo, un determinado desvío y gira a una frecuencia que tiene que ver con su constante giromagnética y el campo externo aplicado. Eso es, digamos, básicamente la frecuencia de Larmor, la frecuencia de precesión. Bueno, ¿qué pasa con los electrones? Los electrones también interactúan, pero en realidad lo que van a producir va a ser un campo magnético externo que va a producir una especie de apantallamiento, va a reducir la intensidad de campo que en realidad le va a llegar al protón, ¿no? Esa nube electrónica que está así graficada, en realidad no solo es la nube electrónica, sino que es todo el entorno de las moléculas, ¿no? En definitiva, ese campo magnético local se va a estar restando al campo magnético externo y el protón va a recibir un campo magnético neto. Nosotros, digamos, por simplicidad, digamos, vamos a hablar del campo magnético externo, ¿no? Pero tengan en cuenta de que, digamos, estos detalles también están presentes. Otro detalle importante, y no quiero olvidarme, es que todos los protones que van a estar girando van a ser con número atómico impar. Los números atómicos pares, como por ejemplo el carbono 12, no va a tener spin. Entonces no va a estar girando, quiere decir. Y por lo tanto no lo vamos a poder ver, digamos, como elemento no lo vamos a poder detectar porque no se va a alinear con el campo magnético, no va a precesar. Bueno, este es, digamos, una representación
de un protón ubicado en un sistema de coordenadas. Vamos a digamos, a ver esto, digamos, de aquí en adelante, vamos a tenerlo bien presente, porque bueno, el sistema de coordenadas nos va a servir de referencia un poco para entender cómo es todo el sistema de resonancia. Fíjense que, bueno, nosotros tenemos el protón ubicado en el centro de este sistema de coordenadas, ¿sí? Precesando a la frecuencia del Larmor, ¿sí? Y ese mismo vector de momento angular, tiene proyecciones sobre el eje Z y sobre los ejes X, Y, el plano XY, ¿no? El vector que está sobre el plano XY estaría rotando sobre ese mismo plano. ¿Sabes qué, Edgardo? ¿Sabés que se me pasó de comentar, creo que uno de los primeros slides, exactamente. Bueno, no sé si lo dije, ¿no? Pero digamos, la intensidad que tiene que tener el fotón para poder hacer el cambio en contra del campo magnético, tiene que ser, digamos, de la energía necesaria, la energía, igualarse en los niveles de energía para poder hacer ese salto. Bueno, esto es lo que se llama resonancia. Esta cantidad de energía que se entrega como para cambiar el sentido de algunos protones es lo que se llama resonancia. Bueno, ahora volvamos otra vez. Ahí estamos. Bueno, de esta forma, digamos, ahora teniendo, digamos, por ejemplo, una población de protones, ¿sí? Vamos a tener algunos que están apuntando, precesando hacia arriba, y otros que quedaron precesando hacia abajo. Recuerden que, como hablábamos al principio, digamos, va a ser una minoría la que está en contra del campo magnético B0, ¿sí? El campo B0 es un campo magnético externo, muy intenso, ¿sí? Y constante. El efecto neto, digamos, de todos estos protones que están algunos apuntando hacia arriba y otros hacia abajo, se puede, digamos, analizar del punto de vista de las proyecciones, ¿sí? De las proyecciones sobre los ejes. Es decir, hay, como por ejemplo, vemos acá en esta segunda imagen, hay, digamos, dos protones de todos los que quedaron, de todos los que teníamos a la izquierda, digamos, el efecto quedó de dos protones apuntando o precesando hacia arriba, ¿sí? Los efectos que se dan sobre el plano XY se cancela y queda, digamos, lo que sería un vector resultante que se llama o se denomina magnetización longitudinal. Esa magnetización longitudinal queda alineada con el campo magnético externo. Realmente, digamos, esa magnetización longitudinal es tal vez el factor o lo que nosotros quisiéramos ver de una población de protones. Nosotros desearíamos, yo hablo de población de protones, pero también tiene que ver con moléculas, tiene que ver con tejidos, ¿no? O sea, es algo que se va, digamos, yo lo voy resumiendo, pero en realidad, digamos, tiene, digamos, una expansión. Entonces decía que ese vector realmente es el que nosotros queríamos ver, pero no lo vamos a poder ver. ¿Por qué? Porque está inmerso en el campo magnético externo, y el cual es muy intenso, ¿no? Y el truco para poder ver ese campo magnético es hacerlo entrar en resonancia al átomo, al núcleo, ¿sí? Y visualizarlo desde otro ángulo. Es decir, nosotros vamos a aplicar un fotón de RF que tiene que ver con la frecuencia del Larmor. Recuerden que a esa frecuencia nosotros vamos a poder transferir toda la energía al átomo que está precesando y invertir su sentido, ¿sí? Ponerlo en contra del campo magnético B0. De esta forma
si uno analiza otra vez las proyecciones de los vectores, vamos a ver que la magnetización longitudinal que estaba sobre el eje Z desaparece y ahora está sobre el plano XY, está rotando sobre el plano XY. Ahora ese vector se llama magnetización transversal y lo vamos a poder ver justamente porque no está alineado con el campo magnético externo. Bueno, esta es una representación de cómo estaría el paciente ubicado en ese sistema de coordenadas. Ahí en la derecha se ve la magnetización longitudinal, coaxial con el eje Z y con el campo magnético B0. Y la otra es una representación, digamos, de lo que sucede cuando ponemos el pulso RF, ¿no? O sea, lo representamos a la magnetización longitudinal como un imán. Cuando viene el pulso RF, que tiene la energía suficiente a la frecuencia del Larmor, a la frecuencia de resonancia, hace el cambio, voltea a ese vector longitudinal y lo pone en posición transversal. Ahí está. Bueno, esta es otra forma de visualizarlo. Nosotros tenemos la magnetización longitudinal. Cuando aplicamos el pulso de RF, ¿sí?, lo transformamos en transversal. Acá, a la derecha, fíjense, bueno, arriba está, digamos, asociado para, digamos, para una visualización más electrónica, digamos, el escalón, ¿no? El pulso de RF on y el pulso de RF apagado. Bueno, cuando el pulso de RF se apaga, esa magnetización transversal no persiste, sino que se empieza, a medida que va rotando, se va achicando, ¿sí?, y va creciendo otra vez la magnetización longitudinal. Lo podemos mostrar como un vector suma en violeta, pero bueno, esto sucede con una determinada velocidad, ¿sí? O sea, hay una energía que se le entregó al protón que no la devuelve a su entorno tan fácil, sino que, digamos, tarda un determinado tiempo. Y ese tiempo es el que, digamos, lo de persistencia es el que nos va a dar este tipo de señal que tenemos acá, tipo sinusoidal amortiguada. Piensen y vean esta representación, que es la magnetización transversal, que es lo que podemos ver, que es lo que podemos medir. ¿Por qué? Porque está girando y cada vez que gira puede ser detectada por una bobina, ¿sí? Puede ser detectada por una bobina y nosotros vamos a ver una señal de este tipo, que transformada por Fourier la vamos a ver en un espectro. Bueno, estamos hablando de que, digamos, la magnetización transversal se va achicando, cuando cesa el pulso RF se va achicando, a medida que también va creciendo, volviendo a su posición original, la magnetización longitudinal, ¿sí? Bueno, esto demora un tiempo que tiene que ver con el ceder esa energía que le fue entregada al núcleo de protones. Esa energía se libera más rápido o más lento conforme sea el entorno. Por ejemplo, si el entorno tiene más agua, las moléculas de agua suelen moverse mucho más rápido, mucho más lejos de la frecuencia del Larmor, entonces a los núcleos, a los protones les cuesta más transferir la energía, en tanto que si fuera tejidos con grasa o menos agua, la energía se cede más rápido. La cuestión es que van a tener una curva característica, una curva, digamos, denominada T1 y una curva denominada T2 para la magnetización transversal. Y la pendiente de esas curvas, la velocidad con que entregan su energía, digamos, va a tener distinta pendiente.
Para cada material, digamos, hay una pendiente distinta. Una pendiente distinta. Por ejemplo, tejidos enfermos que suelen acumular más agua, digamos, van a persistir más, van a tener tiempos más largos de curva T1, por ejemplo. Bueno, los tipos de pulsos de radiofrecuencia. Hay pulsos los que se denominan pulsos de 90 grados y pulsos de 180 grados. Están esquematizados así, digamos, en realidad el pulso de 180 es el doble de energía y bueno, lo podemos mostrar, digamos, o más ancho o más alto, ¿no? Pero el doble de área. Cuando, por ejemplo, nosotros aplicamos un pulso de radiofrecuencia de 180 grados, lo que hacemos es una energía muy fuerte, ¿sí? Lo que hacemos es voltear todos los vectores en contra de B0 y además alinearlos a todos, porque todos están precesando, girando a su, digamos, en una determinada posición. Pero, ¿qué pasa? Cuando llega un pulso de 180 grados es una energía muy fuerte que los pone a todo lo que se dice en fase, los pone a rotar en fase. Bueno, acá tenemos un ejemplo de la aplicación de un pulso de 90. Comparemos dos tejidos, el tejido A y B. Vamos a ver la columna A y B de la derecha. Nosotros tenemos los vectores de magnetización longitudinal apuntando hacia arriba, estarían en favor de B0, ¿sí? Aplicamos un pulso de 90 y los vectores se inclinan en posición transversal. Como son A y B, son distintos tejidos, digamos, la velocidad con que se recupera la magnetización longitudinal es distinta. Es decir, vean acá la tercera fila de los vectores está creciendo, digamos, en forma despareja, ¿no? O sea, el A está recuperando más rápido que el B. ¿Sí? En definitiva, cuando el tiempo expira, o sea, cuando el tiempo ya es suficientemente largo, los dos volvieron a su posición y tienen, digamos, su igual magnitud. Si vamos al ejemplo de la derecha y comparamos A y B otra vez, aplicamos un pulso de 90 grados y otra vez los tenemos en posición transversal, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Ahora los vamos a dejar que vayan recuperando, ¿sí? Y cuando A llegó a recuperar del todo, volvemos a aplicar un pulso de 90 grados. ¿Qué hacemos? Volvemos a ponerlo otra vez en posición transversal, ¿sí? Y ahí lo que vamos a apreciar, recuerden que cuando los tenemos en posición transversal lo podemos medir, ¿sí? Vamos a apreciar la diferencia de magnitud. ¿Qué quiere decir esto? Que con una secuencia de pulsos, dos secuencias de pulsos de 90 grados, ya podemos discriminar dos tipos de tejidos distintos. Esto es conceptualmente, ¿no? Después hay otras secuencias, como por ejemplo esta, lo que se denomina spin echo, que es aplicar primero un pulso de 90 grados y luego de un breve periodo aplicar un pulso de 180 grados. ¿Qué sucede? Nosotros aplicamos el pulso de 90 grados, lo ponemos en posición transversal y muy seguido, ahí aplicamos el pulso de 180 grados. Los protones que habían quedado de arriba van a pasar también para abajo, ¿sí? Y se van a alinear en fase. De esta forma, digamos, cuando el pulso de 180 finaliza, van a volver a su posición, ¿sí? Devolviendo, y vamos a poder registrar lo que se llama un eco. Ese eco lo que va a lograr es reforzar la señal que teníamos del pulso de 90. Hay, digamos, secuencias de
2 o 3 pulsos seguidos de 180 grados como para reforzar los ecos y tener ecos sucesivos. Lo que pasa es que también estas técnicas, o sea, permiten ver varias cosas, pero también estas técnicas consumen mucho tiempo. Y ya sabemos que a comparación de la resonancia, de la tomografía computada, la resonancia magnética es un estudio bastante lento, ¿no? Bueno, acá hay otra secuencia que se llama recuperación de inversión, que es similar a la anterior, nada más que primero va el pulso de 180 grados, que invierte todo, invierte el vector longitudinal hacia abajo, y luego de un tiempo que se llama tiempo de inversión, se aplica un pulso de 90 grados y se vuelve, se lo pone en posición transversal. Y de esta forma también se puede apreciar la diferencia de tamaño de los vectores. Hay muchas secuencias de pulsos que son los que permiten, y combinaciones de todos estos pulsos, que es lo que permite, digamos, detectar distintos tipos de tejido y tener distintos tipos de resultados, ¿no? Bueno, esta es, digamos, un esquema de lo que vendría a ser, un resonador. Hay fíjense el sistema de coordenadas, hay unas bobinas que están alineadas en X y en Y y en Z. Los flujos van a estar concatenados de esa bobina, o sea que, digamos, son medias bobinas, ¿no? Y también está la bobina de RF y bobinas de eje Z. Todo eso está contenido dentro de un imán, lo podemos ver en el esquema transversal abajo, que tiene, digamos, en rojo el devanado, que es un bobinado material superconductor, que creo que es niobio titanio, alambre de niobio titanio, es una aleación metálica, ¿sí? Inmerso en helio líquido. Más o menos en promedio deben ser unos 1.700 litros de helio líquido, algo bastante costoso, porque el helio es muy escaso en la atmósfera, ¿no? Bueno, ese imán se mantiene, en realidad yo le digo imán, pero es un electroimán, se mantiene, digamos, mantiene un campo magnético constante. Suele ser, los primeros resonadores eran alrededor de 0,5 Tesla, pero bueno, después la tecnología fue subiendo y hoy llegan hasta 21 Tesla, ¿no? Que es un campo realmente muy fuerte. Si alguno recuerda, nosotros muchas veces por ahí hemos trabajado con fuentes switching, con núcleo de ferrite, y fíjense que, digamos, un campo de 1000 Gauss que podemos tener en un transformador, 1000 Gauss es 0,1 Tesla, y uno haga la prueba, ¿no?, de desprender o separar las piezas de un núcleo del transformador, ¿no? Una fuerza bastante potente, los 1000 Gauss. Y sin embargo, bueno, esto estamos hablando de 10, 7 Tesla, 4 Teslas, es un campo realmente muy fuerte. Y bueno, eso es todo. En realidad hay mucho más para decir sobre resonancia magnética, pero como estábamos evaluando con Edgardo, que realmente el tema es muy interesante, pero también es muy largo para desarrollar en una sola presentación, ¿no? Bueno, vos, Edgar, ¿vas a comentar algo sobre los ecógrafos? Sí, dos diapositivas más, ya terminamos, porque nuestra idea era plantearlo todo, pero ya con cada uno de los dispositivos, digamos, cada una de las técnicas, tendríamos que tener mucho más tiempo. Y esto es como un primer acercamiento. Por ahí en otra reunión, en otra jornada que realicemos, por ahí damos lo que es ecógrafo. Básicamente funcionan midiendo ecos, ¿saben?, de ondas de ultrasonido, y con eso logran medir distancias. Miden distancias y utilizan también el efecto Doppler para poder medir movimiento. Si te está acercando o alejando de la fuente,
va a modificar la señal que está detectando y con eso yo también puedo realizar una visión de una imagen y también ver movimiento en la misma imagen de la ecografía. Esto lo dejamos para una próxima juntada porque ya estamos llegando al tiempo máximo de la reunión. Y otra cosa que nos quedó como para agregar, que está bastante relacionada con lo que es la tomografía computada, es la PET. Generalmente esta tecnología PET se utiliza en conjunto con la tomografía computada. Nosotros tenemos como base una imagen de una tomografía computada que nos da una imagen más anatómica, estática, y utilizamos el PET para tener una información funcional. ¿Cómo sería básicamente el trabajo de esto? Nosotros se hace ingerir al paciente una glucosa modificada con un flúor. Esa molécula de glucosa molecular tiene el nombre que está acá, que es, vamos a intentar, fluorodesociglucosa, ese nombre complicado, que es muy similar al azúcar, a la glucosa. Entonces, el organismo, por ejemplo, un conjunto de células cancerígenas, tienen un metabolismo muy elevado y consumen mucho de estas moléculas, que son similares a la glucosa. Entonces se van a concentrar en ese sector. Y estas moléculas emiten radiación. Esa radiación no es directamente lo que se mide, sino lo que se mide es la generación de positrones. Se generan con esa radiación, se descomponen y se generan positrones y electrones. Esos positrones van a interactuar con electrones que forman parte del tejido circundante, ¿está bien? Que están ahí en las inmediaciones. ¿Qué pasa? Cuando interactúan esos positrones con otros electrones que forman parte del tejido, lo que va a pasar es que al aniquilarse ese positrón con ese electrón, emiten dos fotones de muy alta energía, alrededor de 511 kiloelectronvolts. Esos fotones son los que al final terminan siendo detectados por esta especie de array tridimensional de detectores. Entonces, ¿qué se hace? Se suma en conjunto lo que es la imagen anatómica lograda por la tomografía computada con esto que tiene que ver con algo más funcional y generalmente se coloran con un postprocesamiento digital y se puede ver zonas donde, por ejemplo, en esta parte había mayor actividad y puede llegar a ser, por ejemplo, un tumor maligno cancerígeno. Con una tomografía, por ahí, algo que sea benigno y un tumor maligno no se puede diferenciar porque quizás tienen la misma atenuación a los rayos X. Pero sí hay una diferenciación muy grande en el consumo metabólico. Entonces, con la PET-TC se puede diferenciar mejor esta funcionalidad metabólica que tiene el tejido cancerígeno en este caso. De esto hay muchas más y hay otras técnicas más de diagnóstico por imagen, pero bueno, hicimos una selección de los más comunes y por ahí la radiación magnética nuclear, que cambió el nombre, eso es interesante. En un principio se llamaba magnética nuclear, se le sacó lo nuclear por el miedo que generaban los pacientes, y bueno, son los dos como más utilizados. Se asociaba con todo el tema de radiación, lo nuclear se asocia con todo eso, entonces se cambió por imagen. Claro. Si hay dudas o preguntas, hicimos un pantallazo muy general. El tema son para una materia, digamos, por ahí de 4 meses para poder profundizar mucho el tema. Sí, excelente la presentación. Les agradezco, como siempre, su tiempo para generar la presentación y estar acá, como siempre, cuando proponemos alguna actividad. Si hay alguna pregunta, la pueden hacer por el chat o directamente abrir el audio. Les comento que en la continuidad de las jornadas del día miércoles 18 a las 21 horas va a disertar el ingeniero Federico Martínez, Introducción a la compatibilidad electromagnética. Por supuesto, están todos invitados. No sé si alguien quiere hacer alguna consulta o alguna pregunta a los disertantes.
que sean fáciles.